Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro encuentro con el YouTube mensual, en este caso del mes ya de marzo, aunque estemos en febrero, ¿no?, culminando. En primer lugar, gracias por la acogida que han tenido al YouTube, que todavía está en cartel, ¿eh? Y bueno, seguirá, ¿no? Pero muchas gracias porque hemos superado con creces la audiencia de otros meses. Entonces, bueno, pues estamos más que contentos, o sea, animados a seguir en esta frecuencia de preguntas y opiniones y sugerencias, ¿no?, sobre temas que nos llaman la atención y que merecen tener una visión, un punto de vista, con respeto, por supuesto, a todos los demás que puedan existir. Así que gracias. Y hoy estamos de nuevo con Mar de la Madrid. Esa soy yo. Sí. Esa Sigo siendo yo. Sigue siendo ella, sí, ¿no? Y nos comenta algo a propósito de algo que es muy común, creo yo. ¿Sí? Sí, creo que es muy común, pero creo que hay que buscarle el matiz por cómo se vive, yo creo, ¿no? Entonces, el planteamiento es el siguiente. Los seres vivos en general y en particular los seres humanos, cuando llegamos a este plano de existencia, pues nos encontramos con otros seres humanos y con otros seres vivientes, ¿no? Y todo eso ejerce una influencia sobre nosotros, ¿no?, para desarrollarnos, conseguir o construir esa identidad que cada uno trae, ¿no?, como impronta, acoplándola y adaptándola a lo que corresponde aquí en este plano de la Tierra, ¿no? Y entonces el tema es de las influencias, porque, claro, si somos seres influenciables, uno se plantea, claro, si todo me influye, ¿hasta qué punto puedo identificarme en mi origen, en lo que soy, ¿no?, si ahí tengo tantas influencias? Y como vemos, pues nos influencia la política, la economía, nos influencia las guerras, nos influencia el hambre, nos influencia el alimento, también ejerce una influencia sobre nosotros. Como que todo a nuestro alrededor ejerce una acción que modifica todos los parámetros de lo que somos, ¿no? Y me parecía que es un tema importante el tema de las influencias, porque tengo la sensación de que es algo inevitable, ¿no?, así de entrada. Solamente por el hecho de existir estamos influenciados por los otros y nosotros a la vez influenciamos a otros seres, ¿no? Claro, la cuestión es el tipo de influencia que se ejerce, que es esa influencia, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos cómo últimamente incluso lo hemos llevado a la profesionalización, por decirlo de alguna manera, y encontramos gente que vive de ser influencia, ¿no?, que son los influencers, los famosos influencers actuales, ¿no?, que además ganan muchísimo dinero con eso, ¿no?, precisamente por influenciar en productos que otras personas venden, ¿no?, para que otros los compren y todas esas cosas, ¿no? De alguna manera es como ejercer poder. De alguna manera, ¿no?, es ejercer poder. Y creo que en ese ámbito estamos como un poco todos metidos. Y aunque aparentemente todos decimos que no ejercemos poder en nuestra cosa básica de nuestra vida, pero solamente por el hecho de descubrir que somos influencers de la vida, pues estamos ejerciendo ese nivel de poder. Entonces, mi pregunta es, si es realmente algo inevitable, ¿no?,
porque existimos en este plano y inevitablemente nos influenciamos unos con otros, cómo plantearnos esa influencia, cómo estar alertas para que no se nos escape a nosotros esa influencia y se convierta en un ejercicio de poder, y cómo además darnos cuenta de la influencia de los otros, que no nos separe de nuestro criterio, de nuestra dirección que llevamos, ¿no? Para que, bueno, pues es que no ejerzan poder sobre nosotros tampoco y nos aparten de donde tenemos que estar. Un poco ese es el planteamiento. Bien. Sin duda, las influencias son inherentes al acontecimiento de la vida. Empezaríamos por una cita del filósofo español José Ortega y Gasset, que nos dice que el individuo es él y su circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que ver de entrada que gracias a las influencias nosotros nos definimos, nos descubrimos en lo que somos. Si bien es verdad que esas influencias, además de ayudarnos a definirnos en lo que somos, ¿no?, pueden incidir también a apartarnos de esa identidad, o influenciarnos hasta tal punto de que adoptemos otra identidad diferente a la inherente a nosotros, ¿no? Desde el momento de la fecundación, ya cuando la hebra masculina y la hebra femenina se entrelazan y crean un nuevo ser, ya hay una influencia. La influencia masculina de la hebra masculina influye sobre la femenina y se juntan creando otra variable distinta a la masculina y distinta a la femenina, pero con elementos de influencia femenina y masculina. Es decir, que ya el fenotipo y el genotipo, ¿no?, nos dan a entender una influencia, y vemos que el bebé se parece a la mamá o al papá, o al abuelo o a alguien, ¿no? Y luego vemos que su altura, el color de sus ojos, etcétera, está definido por los genes que nosotros hemos transmitido. Entonces, la influencia es absolutamente parte inherente, no podemos separarla de la vida, ¿no? Puesto que la vida, como se percibe en este lugar del universo, es un acontecimiento solidario, interactivo, ¿no? No existe la vida del halcón, la vida del alcohol y las otras rapaces, cabe, con, contra, desde, por, según, sin, sobre, tras, todas las preposiciones, ¿no? En consecuencia, gracias a las influencias que van a ser desde alimentarias, o, para empezar antes, desde las genéticas, según la salud de la madre y el padre, van a transmitir ese óvulo y esos espermios una calidad X, ¿no? Y ahí hay una influencia. Luego la influencia de la gestación. Mientras la madre está gestante, está transmitiendo una serie de acontecimientos al bebé, ¿no? Y según vaya actuando y viviendo esos acontecimientos, no sabemos en qué medida determinados aconteceres se llegan al bebé. De igual forma que nuestra alimentación, si la madre se alimenta adecuadamente, va a tener una influencia
A, B o C sobre el desarrollo cognitivo del futuro bebé. Y qué decir, ya que mencionamos la alimentación, los primeros de 3 a 5 años, ¿no?, de nuestro desarrollo, todo parece indicar que si no estamos bien nutridos, o sea, no nos han dado los suficientes nutrientes, nuestra capacidad cognitiva no se desarrolla en el nivel que debería desarrollarse, ¿no? O sea, la influencia alimentaria. ¿Qué decir de la influencia del entorno, de los progenitores o del entorno de los cuidadores? Que puede ser desde un centro de recogidas hasta una familia adinerada o una familia muy pobre, ¿no? Todo ese motivo influenciador va a llegar a la criatura, ¿no? Y claro, va a desarrollar unas características que se acompañan de una economía, de una política, de una religión, de una espiritualidad, de un trabajo. Todo eso va a ser elemento influenciable para que nuestro ser se defina, no como final, sino como descubridor de cuál es su rol, cuál es su actitud y cuál es su papel en ese enjambre infinito que es la vida. Eso es importante. Es decir, que por una parte la influencia nos ayuda a definirnos para que participemos en aquello que nos corresponde, pero por otra parte también, cuando la influencia es obligada, perniciosa, obsesiva, compulsiva, puede desdibujar el papel que teníamos que hacer como seres, ¿no? Es obvio, y ahora que estamos en la época de la genética, que es el juguete, permitamos esa palabra, ¿no?, como algo importante, ¿no? El juguete de la investigación biológica, clínica, de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es evidente que venimos con una dotación, y hoy se puede leer entre paréntesis el genoma de una persona y predecir, también entre paréntesis, más o menos cuál va a ser su trayectoria vital y qué posibilidades tiene de enfermar de esto, aquello o de lo otro. Pero a la vez tiene la influencia, ese genoma, del llamado epigenoma, es decir, de todas las influencias del exterior, desde perfumes, caricias, relaciones, experiencias, etcétera, que pueden modificar la expresión génica, aunque son influencias reversibles. Y esto es importante. Es decir, las influencias que nosotros podamos tener y que nos puedan apartar de nuestra identidad, son influencias que podemos evadirlas, que podemos quitarlas, que podemos cambiarlas. No así nuestra configuración como genoma. Ese va a seguir siendo el mismo, pero los diferentes genes se van a activar o desactivar en razón a ese epigenoma, a ese entorno que nos va a hacer que cambiemos de posición cuando esa influencia es muy llamativa, y de pasar a ser una cosa pasamos a ser otra. Esto se ve muy bien en las influencias en los niños cuando tienen cierta edad, 8 o 10 años, y se les pregunta, ¿tú qué quieres ser de mayor?, ¿no? Y hoy te dicen bombero,
pero mañana te dicen médico, Sí. pasado aviador. Lo que hayan visto en ese momento. Lo que hayan visto en ese momento ha sido un epigenoma rápido, ¿no? Pero reversible. Es decir, al día siguiente han visto una película de vaqueros y quieren ser vaqueros, ¿no? Y van así, evidentemente, configurando por las influencias, cortejando su identidad, hasta que poco a poco determinadas influencias van siendo receptoras de lo que somos, y de empezar a hacer así, que no encajan, algunas empiezan a encajar, otras no, hasta que finalmente, no como final, sino como culminación, encajamos nuestra identidad, nos definimos, sin que sea un proceso terminado, sino un proceso evolucionado, o así lo debemos de plantear, con un entorno que influye, sin duda, y dependiendo de nuestra identidad que hayamos encontrado, ese entorno nos va a venir mejor perdón, o peor, entiéndase mejor o peor según nuestra identidad. Hay personas que evidentemente se ve que no ha sido, parece, el mejor momento de venir al mundo en este tiempo, por su sensibilidad, por ejemplo. Otras se las ve como muy capacitadas, que han venido a este mundo ahora, ¿no? Por su configuración y su forma de abordar las cosas, ¿no? En cualquier caso, somos una población de 8.000 y largos ya millones de habitantes, ¿no? En el que genomáticamente somos muy parecidos, pero esas pequeñas diferencias nos hacen tener una identidad, identidad que va más allá del carné de identidad o del pasaporte, y es nuestra capacidad de consciencia, o sea, consciencia y conciencia. Consciencia de ser un ser que soy consciente con ese de que estoy, de que me percibo, de que existo. Y conciencia sin ese, para diferenciarlo, luego se funden, ¿no? Como aquellas cualidades que me adornan, que me hacen ser diferentes a la hora de valorar o evaluar mi relación con el medio. Y entonces, en conciencia, creo que esto está bien, creo que está regular, creo que está mal, pero evidentemente no podemos separarlo. Ahora lo hemos hecho por razones de dicción, ¿no? Y de transmisión, ¿no? Pero es la conciencia del ser la que va a ser como ese elemento que nos identifica y nos hace, como decía Mar en la pregunta, percibir las influencias, y que nosotros a su vez somos influenciadores, somos influenciables e influenciadores, queramos o no queramos. Porque incluso cuando viene una influencia y la rechazamos, te está influyendo. Me está influyendo porque tengo que rechazar, ¿no? Sí. O sea, la presencia de cada ser humano en este planeta no es una casualidad, aunque múltiples teorías biológicas y astrofísicas lo aseguren. Nuestra visión no es así. Es causal, ¿no? Somos precisos y necesarios llegar en un determinado momento de la historia para aportar una determinada situación, que es misteriosa, no lo sabemos, ¿no? Y por eso vamos cambiando de profesión, ¿no? Y de tendencias y de ideas, Pero sí es cierto que poco a poco, si todo va bien, ¿qué es si todo va bien? Es decir, si tenemos una cobertura, véase, cuidado de alimentación, de información, de sueño reparador,
de juego creativo, de alegría de vivir. Probablemente en la llamada mayoría de edad, que no sé de dónde se han sacado, que es a los 18, puede ser a los 15 o puede ser a los 33. Dependerá de cada uno. Hay quien no madura, no tiene nunca esa edad. Eso es. Entonces, bueno, en cualquier caso, somos unos supremos ignorantes, inocentes, y en consecuencia siempre estamos inmaduros. Y es bueno que así sea, porque siempre nos convoca el descubrir, el buscar, el aprender, el escuchar, ¿no? Así que las influencias tenemos que evaluarlas en razón a nuestra estructura. Nuestra estructura es como esta mano, que tiene unas hendiduras, y las influencias vienen aquí. Hay influencias que chocan y que no llegamos a completar, y hay influencias que engranan, y es ahí cuando empezamos a ser nosotros, cuando empezamos a ser una conciencia identificable. Es cuando nos identificamos, cuando establecemos una relación con el medio y el medio con nosotros, y el medio nos identifica como, esta es una persona muy fiable a la hora de cantar, esta persona es muy... y nos van definiendo. Prefiero la palabra identificar. Nos van identificando. E igualmente nosotros vamos identificando, como identificamos este partido político, es de derecha, centro, ultra o no, tal. Esta religión es monoteísta, politeísta. Este producto lleva mucho azúcar, menos azúcar. Vamos dándonos cuenta de las influencias, ¿no? Y las consecuencias que esas influencias traen sobre nosotros, ¿no? Evidentemente, hoy en el siglo XXI, las influencias son... terribles. Sí, ella le ha puesto esa palabra. Las hay terribles y las hay también bondadosas. Sí. Cuidado. Pero globalmente estamos sometidos, en este tiempo, en otro tiempo estábamos sometidos a otras cosas. No podemos decir que cualquier tiempo pasado fue mejor y este es peor. Yo creo que no. Tenemos que ser consecuentes con la trayectoria que ha llevado la especie. Entonces, sí es cierto que estamos en una época de una cantidad de influencers, no solamente en personas, sino los estados influyen, los gobiernos influyen, las leyes influyen, las costumbres influyen, la economía influye, los medios de comunicación, bueno, están permanentemente influyendo. El Internet. No es como antes, entre comillas, que mandábamos una carta y hasta los 8 o 10 días no llegaba. Y cuando llegaba la carta, ya nosotros nos habíamos cambiado de casa e incluso nos habíamos casado, ¿no? Y eso no estaba escrito en la carta, ¿no? Hoy, pues, que me caso mañana, y ya la persona lo sabe y le mandas un reportaje de la ceremonia, ¿no? Claro, eso ha modificado, sin duda, la evolución genética y epigenética de nosotros, ¿no? Es decir, que si antes el ritmo de relación con el medio era 3 por 1, ahora es 200 por 1. Es decir, las influencias son muchísimo mayores. Y yo me atrevería a decir que nuestro sistema como identificatorio de nosotros mismos, como identidad de nosotros, va más despacio que las influencias que recibimos. No estamos en sintonía. Quizás en otro tiempo las cosas iban más despacio y la sintonización era más fácil, entre comillas. Ahora, la propia evolución del ser ha dado un salto cuántico que se ha convertido en un elemento muy veloz en el que probablemente en la mayoría de los casos la persona no está
no está capacitada para soportar ese influjo, y entonces se queda rezagada, se queda reprimida, como toda esta vorágine, porque lo es, ¿no? A través de Internet, ¿no? Entonces, y de todo lo tecnológico, pues ¿cuántos millones de personas en España, por ejemplo, se quedan sin una cita o sin sacar adelante una serie de papeles porque ya todo tiene que ser digital? Sí, sí. Hay que digitalizarlo, tiene que tener la firma digital. Entonces, hay millones de personas en España, millones, que no han accedido, no han podido, por su capacidad cognitiva, por sus costumbres, por su trabajo, no han tenido la capacidad de llegar a hacer una reserva de avión o de coche o de comprar o vender su casa por Internet, ¿no? Claro, y ahora para hacer una cita al médico, por ejemplo, sí, se hace por Internet. Todo, casi todo. Casi todo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente las juventudes se adaptan rápidamente a ello, y las influencias mutuas, ¿no?, crean un carácter y una forma de ser del ser humano en el siglo XXI. Pero hay una parte del ser humano, y si vamos por continentes será todavía mucho más grande, en la que las influencias han sido y están siendo tan fuertes que las identidades que tenían las han ido perdiendo. Por ejemplo, las comunidades autónomas y autóctonas de diferentes partes de América, de Asia, de Oceanía, de Europa ya mucho menos, ¿no? O por no decir no, en las que no han sido capaces de absorber esa influencia, y esa influencia está acabando con ellos. Hoy leíamos un artículo a propósito de los Yanomamis del Amazonas, cómo están en peligro de extinción, porque las influencias quieren que sean como nosotros, occidentalizados, y ellos quieren seguir manteniendo su identidad, y cada vez cuesta más y más. Decía que en Europa menos, pero ahí están los laponeses, ¿no?, que quieren mantener sus rebaños y sus sitios, pero ya tienen como una cerca, aunque tienen su pequeño parlamento y tal, pero se les trata de incorporar, ¿no?, de incorporar a la influencia en la que estamos, ¿no? Y algunos pueden, y lo hacen, pero otros no, y otros se resisten, y establecen un combate contra esas influencias, con lo cual, claro, la identidad propia no evoluciona, porque para que nuestra identidad evolucione, que es su papel, que no hay que confundir nuestra identidad con quedarnos igual que cuando teníamos 20 años, no tenemos que ir cambiando, evolucionando, ¿no? En saber y gobierno, que se decía antiguamente, ¿no? Sí, muchas veces se identifica esa identidad con no, yo no cambio, yo es que soy así. No, le hacemos un flaco favor a nuestra conciencia, que es la que en realidad nos identifica, nuestra conciencia. Entonces, en la medida en que evoluciono, porque voy incorporando influencias, y la relación, la interacción entre la influencia que incorporo y mi identidad crea otra nueva situación, y es cuando me hago creativo. Y en base a esta información y en base a este aporte, con lo que yo me identifico, soy capaz de hacer otra nueva cosa. Por eso tenemos que tener nuestra conciencia abierta, en la medida que estamos identificados, ¿no? Y para que nuestra conciencia esté abierta e identificada tenemos que escuchar.
ya nos hemos escuchado y nos hemos identificado en lo que somos. Bien, ya sé que soy sanador, soy policía, soy arquitecto, soy albañil, vale, y me siento a gusto, me siento identificado, pero no puedo seguir actuando y haciendo de la misma forma, porque aparecen nuevos elementos, nuevas fórmulas, nuevas situaciones que a lo mejor mejoran las que yo tenía. Con el criterio de identidad que tengo puedo establecer una comparación y decir, asumo esto o no. Evidentemente, si me cierro en mi identidad, pues todo lo que llega va a rebotar y me voy a empobrecer y no voy a evolucionar. También hay el riesgo que, claro, en la medida que me abro, me pueden engañar, sí, me pueden traicionar, sí, me pueden mentir, sí, claro. Eso es parte de la interacción con el medio. Pero en la medida en que estoy identificado, tendré una respuesta ante el engaño, ante la trampa, ante la mentira, que me permitirá establecer, identificar esas influencias de cara a los futuros inmediatos, ¿no? Es decir, que no son ni ofensivas ni inofensivas las influencias, son las influencias. Y dependerá mucho, insisto, de la base estructural que viene de los progenitores, ¿no?, del desarrollo que se ha tenido, y de la capacidad de escucha. Al decir escucha no solamente es auditivo, es que nuestros sentidos se abren y entonces esos sentidos van a ver esta mano y van a chocar o van a engarzarse, ¿no? O van a chocar, pero los voy a tener en cuenta para ver si incorporo algún elemento o no. Si nosotros, por ejemplo, no hubiéramos tenido una capacidad evolutiva, no existiría Comunicación Estián. En el principio pensábamos hacer o tener una emisora, pero que iba a llegar solamente hasta Albacete y había que poner una torre inmensa. Pero gracias a que estábamos abiertos a la tecnología, llegó Internet, llegó y voilà. Y ahora ustedes nos escuchan en Laponia, en el Polo Sur, en sitios que no pensábamos que nos escucharan y nos están escuchando y están percibiendo nuestras influencias, ¿no? Y creo que eso no nos ha quitado nuestra identidad, ¿no? Porque nuestra idea es ser un reflejo del misterio creador. Nuestra idea es transmitir una conciencia que nos permita disolver la violencia y el poder, disolver el propietarismo y entrar en una socialización competente según nuestras necesidades. Sin duda, eso lo vemos lejano, claro, sí, pero aunque lo veamos lejano y aunque veamos que cada vez se dedica más y más dinero a los elementos bélicos y que cada vez haya más y más ricos y los pobres, claro, aumenten y el hambre también. Mantenemos esa identidad de buscar recursos para la sanación, para la convivencia, para el compartir. Y dentro de todas esas influencias, muchas de ellas, por supuesto, bajo la égida del poder, del dominio y controlarnos, tenemos que mirarlas con expectación, con atención, y decidir cuál de ellas va a entrar o hasta qué punto va a entrar, para que nos permita una evolución. Ibas a decir algo y antes te he cortado. Sí, porque al hilo de todo lo que estás diciendo, a mí me surge como esa duda con el tema de lo de la globalización y la identidad de cada uno. Es decir, claro, si yo admito todas las influencias, o encajo con las influencias que voy teniendo,
Es decir, sería como pensar que es inevitable el que acabemos todos como una entidad globalizada, es decir, todos iguales porque todos nos influenciamos a todos. Yo creo que lo has dicho que no necesariamente es así, que uno puede tener su propia identidad, pero Debe de tenerla. Pero en el mundo en el que estamos, que la influencia se ejerce como poder, sí, efectivamente. Sin duda. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros? Porque yo, por ejemplo, pensando en políticos, es decir, gente que seguramente en sus inicios tenía una vocación de servicio, viendo que había muchas cosas que se podían mejorar y que se pueden arreglar para que todos estemos mejor, entran en ese mundo de la política, por ejemplo, y acaban sucumbiendo a esas influencias del resto que ejerce el poder. Entonces, ¿cómo zafarnos de esas influencias de poder que, como decía al principio, nos van a desviar de nuestro origen, de nuestra dirección original? Tú has dicho, por ejemplo, en Tian, con la idea que tú has nombrado, tienes unos criterios quizá espirituales, ¿no? Mucha gente que vive en otros entornos no tiene esa referencia espiritual, ¿no? Pero siguen siendo espirituales de alguna manera. Entonces, ¿cómo pueden ellos o qué elementos pueden utilizar para justamente no entrar en ese caer en la influencia y acabar haciendo lo mismo que pretendían quitar que se hiciera eso, ¿no? Sí, evidentemente no hay ninguna fórmula, ¿no? Es obvio que la mayoría de las influencias buscan el protagonismo de su producto, sea espiritual, sea material, sea económico, y que, pretenden dominarnos, gobernarnos, manejarnos, manipularnos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener la alerta y la atención. En algunos casos la alarma. Pero la alerta y la atención hoy en el siglo XXI tienen que estar despiertas. La atención de lo que hay, para ver si eso que nos llega como influencia es asimilable y es bondadoso, y me va a permitir una convivencia y una vivencia en la que yo pueda influir en otros, también bondadosa y placenteramente. Evidentemente nunca va a llover a gusto de todos, no. La globalización en sus inicios era una buena idea. Sí, digo era porque ya no lo es, ¿no? En sus inicios la globalización se trataba de que toda la especie humanidad fuera una y tuviéramos, porque hay con qué, surtidos de recursos de cultura, de alimentos, de alegrías, de conocimientos, de arte. Esa era la idea, ¿no? Pero luego, posteriormente, claro, la globalización se ha convertido en la utilización, se ha convertido en la manipulación, se ha convertido en la imposición, ¿no? Y los países y las culturas predominantes, ¿no?, la occidental en definitiva, en genérico, busca que todos estén en las mismas frecuencias, ¿no? Claro, si estamos con la atención y la alerta, habrá algunas frecuencias en las que sí sea parte de la evolución y no persigan específicamente manejarlos y manipularlos. Globalmente sí podemos decir que las influencias que nos rodean genéricamente buscan manipularnos y utilizarnos unos a otros. Y podemos caer fácilmente en el mismo juego y a ver, claro, de qué forma yo a ver quién puede más. Domino mi familia, en qué forma yo puedo manipular en mi trabajo a las personas. Claro, ya ahí viene la ética personal, ahí viene la moral, entre comillas, personal, ¿no? No quieras para los demás lo que no quieres para ti. Ya ahí hay multitud de perspectivas. Otros dicen que no, hay que vivir la vida una sola vez
y caiga quien caiga, y voy a vivir de la mejor manera. Con todo. Y arrasar con todo, claro. Sí. Hay todas esas opciones, ¿no? Pero creo que globalmente en nuestra instintualidad de seres creados en un universo infinito, ¿no?, lo que predomina es la bondad. Puede parecer una cosa que no, ¿verdad? Porque vemos la prensa diaria y vemos lo que ocurre y parece que no hay bondad por ninguna parte, ¿no? Pero sí la hay, sí la hay. Si no existiera esa bondad innata, cuando nos despertamos por la mañana, no nos levantaríamos de la cama, nos quedaríamos ahí. Pero hay algo que nos dice que hay que seguir, ¿m? Aunque tengamos que seguir como asaltantes, como mentirosos o como... Eso en el fondo es bondad. Sí, sí. Y eso es reversible, como decíamos hace un momento. Es decir, de hecho, casos hay, muchos, suficientes, de personas que han seguido una vida de mentiras, de manipulaciones, de extorsiones, de X, y luego se han vuelto reversibles y se han convertido en personas honestas, honorables, sinceras, compartidas, etcétera, ¿no? Entonces, sinceramente, a pesar de nuestras, como materia viviente humana, de nuestros arrases y nuestras violencias entre nosotros, nos mantenemos gracias a la bondad que hemos heredado de la creación, cada uno que la sitúe donde quiera, en el Big Bang, en la nada, en un misterio creador, en lo divino. Nos da lo mismo, porque no lo vamos a saber, evidentemente. Podemos hacer nuestra composición de lugar y hacer un apaño, un arreglo, y nos gusta esto a partir de aquí. Bueno, vale, pero eso honestamente no es sensato. Estamos sometidos a un misterio. ¿Y no creen ustedes que si no fuera por la bondad, que podríamos decir ahora, por la bondad superior, no tendríamos esa bondad que cada uno tiene y que cada uno es capaz de descubrirse? Hasta los seres más malvados tienen una bondad hacia algo. Entonces, esa bondad es la expresión de la conciencia que da. La expresión de la conciencia que da. De la conciencia, consciencia que da, ¿no? Entonces, si tenemos la alerta y la atención, incorporaremos un tercer elemento. ¿Cuál es mi grado de bondad? ¿En qué me doy? ¿A quién? ¿A qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Y ese sería el cuarto punto. Es decir, por una parte, atención, por otra parte, alerta. Alarma puede ser que sea necesario en algún momento, pero con atención y alerta vamos bien. Después, el grado de bondad. El grado de bondad que tengo y... ¿A quién sirvo? ¿A quién sirvo? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es el servicio que yo presto? Y ahí empiezo a definir mi consciencia. ¿A quién sirvo? ¿Sirvo a esta comunidad en qué? En hacer pajaritas de papel, en cultivar la tierra, ¿en qué sirvo? ¿En qué sirvo? Y es reconocido mi servicio. Y es un servicio que, por la bondad anterior, no busca ni renta, ni beneficio, ni ganancia. No, es un servicio como tal, ¿no? Y de hecho muchas veces una pequeña acutit, ¿no? Nos sirve el hecho de hacer algún servicio social X, que hay mucha necesidad, para, si no tenemos identificado en qué estamos sirviendo, porque nuestra profesión ya está muy manejada, muy manipulada, buscar un punto de servicio en el que no tengamos ninguna otra
compensación que sea la sonrisa o el agrado o la alegría de que estemos ahí, enseñando a leer y escribir a un emigrante, participando en la ayuda a las personas que no tienen visita en los hospitales. Perdonen que ponga un ejemplo muy simple, pero en el milenio pasado, los fines de semana un servidor los dedicaba a visitar a los pacientes en el gran hospital que estaba en Atocha, que venían de provincias, eran salas inmensas, para hablar con ellos, porque no tenían la posibilidad de que la familia viniera, ¿no? Y era una forma de servicio, ¿no? Y vaya si lo agradecían. Y el agrado que tú te llevabas por su sonrisa. Hombre, ¿estás aquí? ¿Qué? Y tal, y cual. ¿Qué? ¿Te han operado ya? No, sí. Es decir que, bueno, pongo ese ejemplo por poner un elemento, ¿no? Que tenemos, y estamos hablando del milenio pasado, ¿verdad? Con que ahora las necesidades son todavía muchísimo mayores, ¿no? Pero evidentemente no hace falta que se dé ese caso, pero tengámoslo en la recámara, por si acaso no llegamos a aclarar muy bien en qué sirvo, para qué sirvo. Entonces ya tendríamos un quinto elemento, es buscar y preguntar, ¿me necesita alguien? ¿Qué necesitáis? Pues necesitamos que vengas a cuidar a un anciano de Alzheimer una vez a la semana, ¿vale? Los martes voy. Hay suficiente necesidad, por supuesto, ¿no? Y no voy a cobrar nada, no, pero yo voy a reservar esas horas para que usted, señora, para que usted, señor, pueda irse a dar un paseo, a ver una película, y voy a cuidar a ese paciente sus atenciones básicas que me puedan explicar, ¿no? O sea que sintetizamos los 5 puntos, ¿no? Primero, la alerta, la atención, la alerta, la bondad, el servicio, y si acaso no vemos claro nuestro servicio o queremos ampliar nuestro servicio, preguntar quién necesita, qué necesitan. Y es fácil. Yo creo que ni siquiera hace falta preguntar. Ya lo ves a tu vecino o a tu vecina, que está pasando necesidades, que está pasando problemas y que podrías perfectamente ayudarle. Es así de simple. Pues me lo han hecho a mí hace un ratito. ¿Ah, sí? Sí, porque como estoy así como con un raro subido, Sí. Y entonces mi compañera de cuarto, que es un amor, pues dicen, ¿qué te puedo...? O sea, lo que acabas de decir, ¿en qué te puedo ayudar? Digo, pues no lo sé, pero ella misma se lo ha contestado a sí misma y entonces me ha dado un masaje en la espalda así, que me ha colocado. Pues bueno, pues Sí, o sea sí. que siempre tenemos la Sí, oportunidad. o sea, algo tan simple como eso, ¿no? Sí, Siempre tenemos la oportunidad de servir, de servirnos, y de servirnos como la pregunta inicial, como influencia bondadosa, como influencia tan bondadosa que no busca beneficio, sino que busca la compensación de una sonrisa. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Gracias.